Es un gusto para mí participar el día de hoy en este conversatorio. Les agradezco su presencia. El conversatorio se titula Gestores en la Administración Pública e Instituciones de Educación Superior. Me da mucho gusto que contemos con todos nuestros participantes. Haré una presentación. ¿Les parece que hago la presentación de su CV? Y después empezamos una ronda con algunas preguntas eje. ¿Les parece bien? Bueno, nos acompaña el maestro Sergio Arias Martínez, quien es licenciado en Economía por la Facultad de Economía Vasco de Quiroga, perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el área terminal de Políticas de Desarrollo. Es maestro en Políticas y Gestión del Cambio Tecnológico, perteneciente al PNPC CONACYT por el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del IPN. Tiene experiencia laboral como secretario de vinculación del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria. Actualmente es jefe del Departamento de Desarrollo e Innovación del Centro Interdisciplinario de Investigaciones para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Michoacán del Instituto Politécnico Nacional, Jiquilpan, Michoacán. Muchas gracias, Sergio. También nos acompaña el maestro Julio Gómez Landeros, quien es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN, de la carrera de Control y Automatización, así como de la maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico, relacionada con temas de valoración de intangibles, propiedad intelectual e innovación tecnológica. Ha trabajado en el Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica, fungiendo como jefe del Departamento de Formación de Empresas, así como en comités evaluadores de proyectos tecnológicos dentro del CIEBT. Actualmente es subdirector de incubación del Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica del IPN. Domina temas relacionados con la gestión de producción y consultoría en procesos de manufactura y ha participado en los centros de articulación productiva de la Secretaría de Economía en conjunto con Canacintra y en la vinculación de tecnologías emergentes a los sectores metalmecánicos. Muchas gracias, Julio. Nos acompaña también el maestro Juan Jesús González Ávila, maestro en Política y Gestión del Cambio Tecnológico e ingeniero en Mecatrónica por el IPN, miembro del IEEE y alumnus del IESEC. Es socio fundador y CEO de la Agencia de Inteligencia Competitiva Rubiki y vicepresidente de Innovación, Desarrollo de Ciencia y Tecnología de la Comisión de Jóvenes Industriales en Canacintra, Estado de México, miembro fundador y coordinador ejecutivo en la Asociación Civil El México que Queremos, galardonada con el Premio Nacional de la Juventud 2016. Fue jefe de maquinaria y piloto en el proyecto Túnel Emisor Oriente, considerado uno de los proyectos de infraestructura hidráulica más grande del mundo. Organizó eventos científicos y tecnológicos como el Concurso Nacional Guerra de Robots, miembro fundador y reconocido por IEEE, Región Latinoamérica R9 en el año 2008, el Foro en Innovaciones en Tecnologías en Salud, Innovarredes, y fue asesor del 6º Congreso Mundial de Juventudes Científicas por la Fundación FIS, realizado en la UNAM. Actualmente ocupa el cargo de asesor de secretario dentro de la Coordinación de Asesores del Secretario de Salud Federal, realizando actividades relacionadas a la gestión de la innovación en el sector salud. Muchas gracias, Juan Jesús. Y finalmente la maestra Ana Lilia Cruz Salinas, maestra en Política y Gestión del Cambio Tecnológico por el CIECAS del IPN y licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Cuenta con talleres, cursos y diplomados relacionados a la alta dirección administrativa para el desarrollo rural impartido por el Colegio de Administración Pública y Turismo para el Desarrollo Sustentable impartido por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, así como de Gobierno Electrónico impartido por Seoul Human Resource Development Center en Seúl, República de Corea, y lo relacionado a políticas públicas y su evaluación. Se ha desempeñado como asesora en la Subsecretaría de Desarrollo Rural y la Coordinación de Asesores del Secretario en Zagarpa, así como en la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Ha sido directora de proyectos en el CSIC, subdirectora de programas y proyectos en la Coordinación General de Modernización Administrativa de la Contraloría General del DF y profesora titular en la Universidad Mexicana. Actualmente funge como consultora en el externo en grupo de consultores en comercio internacional y desarrollo, CIDI Consultores. Muchísimas gracias, Ana Lilia. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia el día de hoy y bueno, un poco es justamente empezar a dialogar acerca de los retos que han enfrentado en su labor productiva
¿no? Digamos que una vez que se formaron como consultores y gestores, ¿qué es lo que han tenido enfrente? El primer reto, el más relevante, digamos, al cual se enfrentan saliendo de su formación académica. Si quieren, comenzamos por acá. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, doctora. Agradezco mucho la invitación del CIECAS, muy cordialmente a la doctora Hortensia Gómez Víquez, a la doctora Pilar, a todos los profesores y personal del CIECAS que tuvieron el gusto de convocarnos. ¿Cuál es el reto? El primer reto más grande es tratar de explicarle a las personas qué es lo que somos, a qué nos dedicamos y cómo somos una vertiente extraña entre la vinculación y el acercamiento a diferentes áreas, más allá de nuestra formación de nivel licenciatura. Si bien yo soy de origen ingeniería, el explicarles que también puedo manejar temas relacionados a la parte de la economía de la innovación, la parte de propiedad intelectual, que tiene que ver con la parte jurídica, es un tema muy complicado porque actualmente las instituciones, por ejemplo, donde yo soy parte actualmente, que es del sector salud, no se entiende. No se entiende que más allá de profesiones que no son parte del gremio, que no son médicos, podemos generar valor y podemos aportar en diferentes temas. Entonces, el primer reto y el reto más grande que tuve al menos enfrentarme yo en la posición en donde yo me encuentro es tratar de explicar cuál es el valor que yo puedo agregar en función de las capacidades y mi perfil profesional. Gracias. Bueno, pues también muchas gracias primero por la invitación y también por hacer este tipo de ejercicios. Creo que son muy enriquecedores tanto para los alumnos como para los exalumnos. Finalmente, parte de los elementos, de los valores agregados que debemos generar como gestores son los vínculos. Es el conocernos, es el saber, porque nosotros nos dedicamos a hacer esa bisagra, ¿no? Y en el mismo sentido, yo creo que uno de los principales retos fue, en efecto, explicar que mi labor es ser una bisagra. Yo mucho tiempo estoy trabajando en el sector agroalimentario. En el sector agroalimentario se invierte mucho dinero en innovación, en investigación, en investigaciones, pero también se invierte mucho dinero en programas de apoyo y siempre queremos hacer la modernización, transformación, pero los resultados nos han mostrado que es muy complicado unir a los centros de investigación con el campo, así de sencillo. Entonces, lo primero es explicar, es demostrar que eso sí se puede lograr, que es necesario y para eso se forman personas como nosotros, para que alcancemos a tener los dos lenguajes, los lenguajes múltiples para cada uno de los mercados a los cuales nos estamos acercando. Creo que primero es no solo que la innovación ahí está y se puede hacer, sino que realmente podemos lograr generar un valor al generar esas vinculaciones. Bueno, pues buenos días. Igualmente agradecer al CIECAS, a la doctora Pilar, a la doctora Hortensia, por hacer este tipo de actividades, ¿no? Porque nos podemos dar cuenta que a pesar de que es un campo relativamente nuevo, hablar de una gestión, pues empieza a cubrir varios temas que pueden ser transversales, ¿no? De alguna forma, el reto al cual yo me he expuesto es principalmente el hacer conciencia de que el conocimiento trasciende más allá, ¿no? El sentarnos en una consultoría y hablar con gente de producción, con gente del sector médico, muchas de las ocasiones están en un nivel, si no de confort, están cómodamente sacando sus actividades. Cuando nosotros le hablamos, les comentamos de que hay un agente que es el conocimiento, es la innovación, que permite mantener ese nivel de estar de alguna forma en esos sectores, pues la idea es poderles transmitir que ese liderazgo pues no se lleva únicamente con inversiones, ¿no? Sino de alguna forma el poder hacerles una conciencia de que el hacer guardaditos, por así decirlo, en inversiones de investigación y desarrollo, les permite desarrollar, les permite innovar, les permite crecer. Ese ha sido uno de los principales puntos que yo he visto
que tanto en el tema industrial, en el tema de manufactura, en el tema, ahora que estoy de este lado de la institución, de la parte académica, es muy complicado, ¿no? El decirles, oye, no es un gasto, la verdad es una inversión que tú haces y que en el mejor de los casos empiezas a recuperarlo a los 4, a los 5 años, pero ya tienes un campo y una visión mucho más amplia. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por su asistencia. Bueno, en lo personal creo que existen distintos retos, pero sí concuerdo con los compañeros que uno de los mayores es tratar de vendernos nosotros como especialistas en el tema. Literal, a mí lo que me pasó cuando tuve mi primera oportunidad de trabajo en la UNAM era que me preguntaban, bueno, ¿tu maestría en qué es? ¿Cuál es tu formación? Yo les decía, bueno, es en política y gestión tecnológica, y literal me decían, pero ¿y eso qué es, no? En un centro de investigación de la UNAM. Esto también implica varias cosas, porque implica, por ejemplo, que los departamentos o las unidades de vinculación estén superditadas estructuralmente a otras áreas, por ejemplo, al área administrativa o al área académica, siendo que son, pues tal vez, bueno, más bien son unidades que deberían de estar separadas, ¿no? Tienen funciones diferentes. Entonces todo esto complica y se configura en un gran reto para los gestores de la tecnología dentro de las instituciones públicas porque tiene que sortear una serie de obstáculos burocráticos, tienes que explicarle a mucha gente qué es lo que haces, tienes que tener una labor constante acerca de los beneficios que puede tener el hecho de que un centro de investigación público se adentre a los temas de innovación, se vincule. Entonces, bueno, yo concuerdo en general con los compañeros de que es un reto muy grande el tratar de hacer entender a las instituciones públicas, en este caso de investigación, que bueno, que el papel del gestor tecnológico es muy importante y que es muy diferente a lo que hace un trabajador administrativo o lo que hace un trabajador académico. Muchísimas gracias. Justamente acerca de lo que hablan, digamos, todos coinciden en el hecho de que es desconocido, ¿no? Todavía el papel del gestor, ¿no? Pareciera que a pesar de que ya tenemos un largo camino recorrido hablando de la importancia del conocimiento, de la innovación, todavía no hay internalizada la función que se puede desarrollar, ¿no? Entonces, pensando en eso, ¿ustedes creen que una vez que logran transmitir, creo que ese es como uno de los primeros, digamos que, aprendizajes que ustedes transmiten, ¿no? Se tiene que lograr transmitir la función y lo que aporta a la generación de valor, a la generación de más conocimiento, de encadenamientos, en fin. ¿Es valorada la visión del gestor? ¿Es valorada su posición? ¿Se considera ya relevante? Y también me gustaría preguntarles, digamos, ¿tienen experiencia tanto en el sector público como en el sector privado? Si notan alguna diferencia y dónde es más difícil, ¿no? Poder encajar y poder transmitir el papel que desempeñan. Gracias. Bueno, en el tema, bueno, yo tengo una ventaja, soy economista y generalmente me he desenvuelto en el sector público, entonces y me dedico a temas de política pública. Entonces, es más natural que se entienda que un economista se dedica a temas de innovación, por lo cual sí para mí genera una ventaja en el ámbito laboral. Ya que entienden que pues, finalmente yo aprendí, yo estudié, a mí me enseñaron a ver cómo se hacen estos mecanismos de vinculación, o sea, sí es reconocido porque creo que es uno de los grandes retos que hemos tenido y seguimos teniendo, es buscar y es experimentar y es ver cómo hacemos diversos ejercicios para que eso funcione. Y en el caso muy particular, a mí sí me funcionó, sí generó un valor agregado porque ya me dejaban hacer responsabilidad sobre mis temas, ¿no? Sobre temas de innovación, sobre si nos vamos a vincular, si no nos vamos a vincular, si vamos hacia la capacidad de opinar sobre política pública, hacia dónde podríamos hacer y orientar los temas de innovación. Primero la parte de ser valorado. La parte de ser valorado está completamente relacionado a tu capacidad de ser proactivo y siempre ser embajador de qué capacidades o qué tipo de cosas puedes hacer. Les pongo un par de ejemplos para aterrizar más hacia el discurso. Llega a la Secretaría de Salud, al secretario de Salud Federal,
un requerimiento sobre el Tratado de Libre Comercio con Europa, el Telequem, en donde la Pharma dice, oye, la parte de patentes me está perjudicando, la Pharma de patente dice, y podemos empujar para esto para que pueda proteger a mi industria. Pero por el otro lado, la Secretaría de Salud tiene una estrategia de cobertura. Nosotros apostamos por genéricos. Resulta que en esta negociación llega a la oficina de la coordinación de asesores, la consulta que se le hace llegar al señor secretario y se empieza a debatir. Y ahí es donde yo sé de esto, yo sé de la parte de patentes, yo sé parte de la parte de política pública, y ahí es cuando empiezas a generar ese valor agregado. No fui el convocado inicial a la reunión, pero sí esa interacción permitió posicionar de que, ok, yo sé la parte de los ADPIC, yo sé la parte relacionada a lo que son los convenios internacionales de patentes, conozco la parte relacionada a esto, y emitimos una recomendación que funcionó para los negociadores de Secretaría de Economía para dar una postura en relación a lo que se va a manejar en la Pharma. ¿Qué sucedió después? Que cuando se reactivaron las negociaciones hace unas semanas sobre el Telecan, inmediatamente el titular de la unidad de análisis económico me manda un mensaje: Juan, necesitamos tu consulta en relación al capítulo de propiedad intelectual de la negociación del Tratado de Libre Comercio en términos de Pharma. Dices, ok, estoy dando un valor agregado. Un segundo ejemplo, Juan es ingeniero mecatrónica y le sabía los fierros. Antes, recién entrando a la coordinación de asesores en el periodo del doctor Narro, llega por parte de la Oficina de Presidencia, hay que construir la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Pues es que el más cercano a la parte de ciberseguridad informática, pues mandan a Juan. Va Juan como responsable, representante del sector salud ante la Oficina de Presidencia, se empiezan a generar y empiezo yo a ver cómo la ciberseguridad es fundamental en temas de salud, a nivel de información, a nivel de infraestructura crítica dentro de los hospitales y a nivel de dispositivo médico, porque te pueden hackear y pueden matar a una persona, un marcapasos, por ejemplo. ¿Qué tan interesante o qué tan proactiva fue el valor agregado de un gestor tecnológico en esos trabajos, que acabando las reuniones de la construcción de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, se considera a la Secretaría de Salud como invitado permanente en la Subcomisión Nacional de Ciberseguridad, donde solo el Gabinete de Seguridad es perteneciente? Y es cuando dices, ok, creo que el valor de la tecnología dentro de un sector importa, y el valor de un gestor tecnológico que tenía un nivel de discurso similar a los asesores expertos de la OEA puede dar valor. Es el tipo de cosas que uno puede aportar cuando se puede reconocer el trabajo de un gestor tecnológico. Bueno, en mi caso, de alguna forma, ¿cuál es el contexto que me ha permitido el desarrollarme dentro del instituto y obviamente la combinación de este tipo de actividades? Yo creo que el primer punto que nosotros hablamos de dar un valor agregado es cuando alcanzamos a hacer una aportación. ¿Una aportación en qué sentido? Cuando nosotros logramos implementar algún tema de protección, cuando hablamos de implementar una innovación, un desarrollo tecnológico y la empresa o el cliente o la institución lo asimila, entonces es cuando es intangible, es mucho más fácil decir mi valor agregado es ayudarte a hacer esa implementación, ¿no? ¿Qué es lo que muchas veces hemos visto en el sector privado? Obviamente es mucho más susceptible, es más sensible a todos estos tipos de cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente se relaciona la parte comercial, la parte de desarrollo, la parte de propiedad intelectual, que al final son temas que a la industria o a la industria privada le cuestan. Cuando viene ahora sí que el sector público, pues obviamente es mucho más laxo, ¿no? Hay elementos que de alguna forma, pues obviamente rigen una normatividad, un procedimiento, una serie de actividades que al final no es que sean más flexibles, pero al no tener tú la responsabilidad de justificar una inversión tan directa como en el sector privado, obviamente es cuando hay uno de los elementos que yo he identificado que el sector privado de alguna forma es quien da mayor empuje, da mayor visibilidad a ese tipo de elementos, ¿no? Bueno, yo pienso que el trabajo de un gestor tecnológico, desde mi experiencia, comienza a ser valorado en el punto en el que nosotros comenzamos a dar resultados. Y
repito, desde mi experiencia lo que he vivido, lo que he visto con algunos compañeros es que el gestor tecnológico muchas veces es visto como un personal administrativo. Entonces, en la medida en la que uno puede colaborar en los proyectos y puede dar otra visión de esos proyectos muy diferente a la que esperan los investigadores o los directivos, es en la medida en la que uno se empieza a hacer notar. Es importante que para poder dar estos resultados también es importante, por ejemplo, que cuando entremos a una institución absorbamos de manera rápida todos los reglamentos y todo lo que tiene que ver con la forma en que, o la dinámica de las instituciones, porque solamente así también vamos a poder dar resultados. Generalmente uno llega con ciertas ideas de cómo son las cosas y al momento de hacerle cara a los proyectos, pues te das cuenta que por las mismas normativas de las instituciones o por las mismas condiciones en las que algunos fondos se están generando, pues no es factible hacerlo como uno lo piensa. Entonces debemos tener la capacidad de absorber todos estos nuevos conocimientos en cuanto a normativas, en cuanto a reglas, y en virtud de eso poder concretarlo en un trabajo que tenga un valor agregado para los investigadores y para que no solamente sea visto como un trámite administrativo y nada más. Muchísimas gracias. Quisiera, de esto que han comentado, me parece que destaca el hecho de que constantemente uno tiene que estar demostrando lo que puede hacer y ser proactivo, ¿no? O sea, en esta idea de, justo creo que me parece que al no haber tanto entendimiento todavía de lo que hace un gestor de la tecnología, pareciera que teníamos que estar motivando y proponiendo siempre, pero además algo que mencionas, este hecho de también apropiarte del lugar donde estás, del conocimiento que ya hay ahí, de la forma en la cual se desarrolla las normatividades, por ejemplo, en caso de que estés en una institución pública, pero también destacan que para las empresas lo más relevante es dar resultados, ¿no? Es como decirle, bueno, si tú lo que quieres es lograr esto, te tengo que asegurar de alguna manera que lo que te estoy proponiendo implementar va a resultar positivo para ti, ¿no? Entonces creo que son combinaciones de realmente muchas capacidades que deben tener como gestores tecnológicos, ¿no? Y pensando en el futuro, ¿cuáles son, ustedes qué considerarían que son las áreas de oportunidad que tienen actualmente ustedes como gestores tecnológicos y la gente que se está formando, ¿no? ¿Cuáles son esas áreas de oportunidad que todavía hay que apostar y desarrollar, buscar, ¿no? Justamente en esta idea de proactividad, ¿hacia dónde tendrían que estar mirando? Bueno, yo considero que la principal área donde es transversal generalmente a todo el tipo de desarrollo tecnológico es el tema de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque es una cultura que va intrínseca en todo lo que tiene que ver con innovación, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con desarrollo. Al contemplar este tipo de desarrollos, de alguna forma, muchas veces el tema de la protección no lo tenemos firme, ¿no? Entonces, vamos, si vemos los indicadores que hay de las patentes que se generan aquí, tenemos más externas que vienen y protegen aquí que de los mismos investigadores, ¿no? Entonces, en este sentido, yo desde mi particular punto de vista creo que el tema de propiedad intelectual es uno de los campos de mayor explotación que tenemos, además de ahora ya que algunas empresas o algunos sectores están dando la importancia al tema de la innovación, ahora creo que también el tema de la valoración de intangibles viene a surgir en otro plano, ¿no? Porque ahora es saber cuánto le cuesta a una empresa, cuánto le cuesta a una institución, las horas que está trabajando ese grupo de personas para alcanzar un nuevo producto, un nuevo desarrollo. Entonces es ahí cuando uno dice, bueno, pues, ¿cómo se cotiza, cómo se cobra ese tipo de conocimientos, ¿no? Pues yo pienso que existen distintas áreas de oportunidad bastante importantes, ya lo habían comentado en el conversatorio anterior, el área de política pública. Creo que sí existe una necesidad de que especialistas estén en ese tipo de esferas. Las personas que actualmente se encuentran tomando este tipo de decisiones, en su mayoría no son especialistas y necesitan la asesoría, ¿no? de personas que sí estén
sean especialistas en el tema y bueno, no necesariamente me refiero a que seamos asesores del gobernador o del presidente, ¿no? Existen áreas, bueno, hay niveles, ¿no? de política, desde una institución pública, desde un consejo estatal de ciencia y tecnología, desde tal vez siendo asesor de una cámara empresarial. Bueno, yo creo que esa es una área importante de oportunidad. También considero que hay otra área bastante importante en la transferencia de tecnología, sobre todo de centros de investigaciones a pequeñas y medianas empresas. Hay centros de investigación, por ejemplo, en el cual yo laboro, donde se genera mucha tecnología, sobre todo para el sector agrícola y piscícola, y existen muchas empresas que están interesadas en esa tecnología. Sin embargo, muchas veces no están las personas especialistas o no existen, pues sí, las personas, el puente, ¿no? que pueda juntar esta transferencia de tecnología, que pueda hacerla tangible. Entonces yo considero que en estas dos áreas, además de las que ya habían comentado, pues sí son bastante importantes. Gracias, gracias. Bueno, finalmente, bueno, atendiendo en la primera parte de tu comentario, como profesionistas lo que vendemos es igual un bien intangible, vendemos nuestras habilidades, nuestros conocimientos, etcétera. La función de que también lo hagas ahí es donde depende cómo vayas obteniendo el reconocimiento. Ayer platicaban igual los compañeros que estuvieron en los paneles, o sea, si das resultados, pues eso es lo que vendes, tus resultados, lo que apuestas, eso es lo que ofreces. Si ofrecemos dar asesoría sobre un tema especializado, pues lo hacemos con toda la conciencia de que lo vamos a hacer bien, ¿no? Ahí es a donde tenemos, eso es lo que nosotros vendemos. Sí necesitamos desarrollar nuestras habilidades blandas que nos permitan tener un mejor desempeño y una mejor interacción con el entorno en el que nos movemos. Y eso nos permite también, creo, ver otras oportunidades, porque la oportunidad no solamente está en un centro de investigación pública o en el gobierno o en la universidad, inclusive ni siquiera tampoco en la academia. Por ejemplo, a nivel gubernamental se invierte muchísimo dinero en una cantidad impresionante de programas y proyectos de investigación, política pública, de innovación y para hacer transferencia tecnológica, se le pagan no sé cuántos técnicos también para que vayan y den asesoría técnica, tecnológica y acompañamiento a empresas, a productores, etcétera. Las oportunidades son muchas. Finalmente también tenemos que ver hacia dónde vamos. Por ejemplo, tenemos también un gran ímpetu en lo que son los emprendimientos. Cuando eres emprendedor, pues quieres hacer un negocio y todo, pero finalmente si necesitas acompañamiento. ¿Cuál es el valor agregado que los gestores ponemos en un emprendimiento? Pues le ayudamos a vislumbrar hacia dónde está, si va a poder tener un buen posicionamiento en el mercado, si tiene una tecnología que realmente va a valer en el mercado, o si no la puede poner él en el mercado y es mejor que la venda o que busque un socio. O sea, todas esas cosas son oportunidades. ¿Por qué? Porque la innovación es transversal, va desde los sectores que consideramos más tradicionales, no sé, el sector de comercio al detallista, las tiendas. Ahí tenemos a Walmart que desarrolló unos sistemas de innovación impresionantes para eficientar su logística y reducir los costos. O tenemos los sectores de aeronáutica, entonces es transversal, podemos incursionar en cualquiera de estos sectores siempre y cuando alcancemos a vislumbrar que nuestra labor es ayudarlos a generar innovaciones o aprovechar las innovaciones que se tienen. Áreas de oportunidad. Para ver las áreas de oportunidad tienes que ver el pulso de cómo está cambiando el mundo, y en particular México. Caso mexicano, Coparmex, lleva 3 años desarrollando un foro especializado en innovación, su foro de innovación, de negocios e innovación que tiene Coparmex que realiza cada año. Canacintra, ves al presidente de Canacintra dentro del panel del Premio Nacional de Tecnología e Innovación, aliado y también promotor del mismo. Ves a los gobiernos locales, a los gobiernos estatales, ahorita conversaba con algunos estudiantes, la presencia de la palabra innovación dentro de los planes estatales de desarrollo está siendo más latente y se está viendo como una opción de desarrollo en estados de bajo nivel de desarrollo a pasar a un nivel de desarrollo medio o superior. Ya la tecnología está siendo parte del discurso político, empresarial, académico desde la perspectiva de su cambio. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos todas?
¿Cuál es nuestra responsabilidad? Saber detectar esas oportunidades, saber leer los mensajes de los políticos, saber leer los mensajes de los empresarios y saber qué es lo que están haciendo, cómo incluso diferentes secretarías de Estado, diferentes grupos empresariales, diferentes grupos académicos están hablando de ello. Pero también hay un fenómeno muy interesante que está pasando. Recientemente al doctor Narro le pidieron la lectura y opinión de un libro que está relacionado al parte del cambio tecnológico, pero no desde la perspectiva virtuosa y habilitador social y demás que tenemos, sino desde la perspectiva de el que está desplazando los empleos, el que está afectando la salud de las personas, el cambio tecnológico que está afectando al mundo. Nosotros tenemos la responsabilidad de saber modular ese discurso, de que si las personas le tienen miedo al cambio tecnológico, que si las personas quieren utilizar la tecnología o el cambio tecnológico como un habilitador, como un empoderador económico, nosotros podemos saber decirles qué parte del cambio tecnológico puede ser útil para corto, mediano y largo plazo. Muchísimas gracias. Pensando me parece que una de las labores fundamentales de los gestores tecnológicos es estar siempre, no solamente generando nuevas redes, nuevos vínculos, también estarse capacitando y estarse siempre al día, ¿no? Ahora que hablaban, por ejemplo, de como un área de oportunidad, los derechos de propiedad intelectual. Bueno, las legislaciones a nivel nacional e internacional siempre se están moviendo, ¿no? Entonces, uno tiene que estar siempre actualizándose. Después, si pensamos en las políticas, si pensamos siempre hay cambios, siempre está, por ejemplo, a mí que me interesan los temas de sectores emergentes, bueno, siempre está pasando una nueva regulación, ya están discutiendo una cosa, o sea, el impacto de todo este entramado institucional es muy fuerte y nosotros como especialistas en innovación debemos estar siempre al día, ¿no? Entonces, me gustaría que ustedes nos comentaran un poco acerca de qué actividades o qué cosas a ustedes les parecen relevantes e importantes para que los gestores y los estudiantes consideren que siempre deben estar en su radar como parte de su actualización para tener siempre esas capacidades laborales que nos permitan, ¿no?, llegar y poder, porque al final me parece que no es que seamos especialistas en todo, ¿no? No podemos serlo, pero conocemos las bases y sabemos cómo indagar, cómo buscar, cómo hacernos de la información, si queremos saber sobre derechos de propiedad en tal cosa, bueno, sabemos dónde ir, con quién acudir, cómo hacerlo, pero esa es una parte del capital relacional y entonces mi pregunta se divide en esas dos partes. ¿Qué áreas son las que tienen que estar constantemente actualizando para sus labores y cómo generar toda esta capacidad de generar vínculos y relaciones con otros actores del sistema? Bueno, les voy a hablar un poquito desde la perspectiva del lugar donde trabajo, de donde estoy trabajando, ¿no?, que es el centro de incubación. Cuando llega un chico, un emprendedor, llámese de nivel medio superior o de posgrado, pues muchas veces viene él como experto tecnológico, ¿no? Yo desarrollé, yo hice y es mi hijito, ¿no? Cuando nosotros ya empezamos a ver el contexto bajo el cual vamos a aportar cierto conocimiento, que es, bueno, a ver, te voy a ayudar y esa idea que tú tienes, la vamos a conceptualizar, vamos a hacer que sea tangible en algo. Obviamente creo que desde mi perspectiva hay diferentes actividades que pueden ser sustanciales, ¿no? En el caso del emprendimiento, pues obviamente hay elementos y hay ciertas validaciones que tenemos que ver antes de ver si esa idea puede llegar a otro escenario, ¿no? Porque nos han llegado algunos proyectos que tienen patentes y por el simple hecho de tener una patente dicen se vende. Pero realmente cuando empezamos a ver todo el entorno, todo lo que implica hacer un desarrollo comercial, pues nos damos cuenta que pues esa patente no la quiere el mercado, ¿no? Ese desarrollo no es lo que quiere un segmento, no son de alguna forma las habilidades que requiere un sector, una empresa. Entonces, hablando en particular de lo que pudieran ser el tema actualizado, pues en el caso de emprendimiento, vuelvo a repetir, estaríamos hablando de lo que sería inteligencia competitiva, ¿no? El saber primero qué hay en el mercado, cómo está ese desarrollo, el estado del arte,
posteriormente llegar a conocer si allá afuera quieren lo que estamos desarrollando. Y como otro punto que de alguna forma es transversal, pues es ver todos los requerimientos que se necesitan para colocar esa tecnología dentro de un segmento del mismo mercado. Al final de todo este contexto, muchas veces lo que yo he visto desde la perspectiva de la institución, pues es que muchas veces los emprendedores tienen una línea muy difusa de lo que están desarrollando frente a lo que quieren allá afuera, ¿no? Entonces yo creo que el tratar de unir esas dos líneas, pues obviamente hay temáticas que tienen que ver con mercadotecnia, que tienen que ver con desarrollo tecnológico, que tienen que ver con propiedad intelectual, que al final son temas que dependiendo el sector, dependiendo el giro, dependiendo el tipo de producto en que incluso se vaya a desarrollar, pues obviamente cambia la dinámica, ¿no? Yo pienso que, bueno, desde mi experiencia, ¿no?, en la que he podido aportar en este caso en el Politécnico y en la UNAM, para mí es bastante importante el hecho de que nosotros estemos actualizados, sobre todo en términos de reglamentos y de normativas hacia dentro de la institución, porque literal solamente nos llegan oficios donde nos dicen tal reglamento ya cambió, tal situación, tal punto de tal lineamiento de ingresos extraordinarios ya cambió, y si uno no está alerta a estos cambios, de repente puede llegar a proponer ciertas cosas que jurídicamente no van a pasar. Entonces, bueno, creo que también es muy importante tener muy frescas las habilidades, sobre todo de vigilancia tecnológica, de poder asesorar a los investigadores acerca del estado de su tecnología y las probabilidades que tiene en el futuro, si puede ser patentable, si puede ser protegida mediante cualquier forma, y para esto es necesario que nosotros estemos actualizando constantemente las capacidades, ¿no?, en la búsqueda de patentes, en las formas en que se pueden licenciar las tecnologías, etcétera. Y también, bueno, considero que es importante el hecho de que como gestores tecnológicos tengamos la capacidad de poder hablar distintos idiomas, y me refiero a que en algún momento tendremos que platicar tal vez con el jurídico, tal vez en algún momento tendremos que platicar con un investigador, con el director, con un coordinador, pero también en algún momento tendremos que platicar con un pequeño empresario, con una empresa, con un individuo de la política pública. Entonces debemos de tener también habilidades para saber distinguir bien el tipo de discurso que vamos a utilizar dependiendo del actor con quien estemos hablando, y también hacer un esfuerzo por tratar de entender lo que nosotros estamos hablando. Por ejemplo, en mi caso, yo soy economista y trabajaba para un instituto de ciencias nucleares donde pues la investigación era en física y en química. Entonces pues yo cuando llegaba tenía que vender muchas veces ideas de física y química a empresarios, entonces para mí era bastante pues complicado, pero pues ni modo, es lo que les comentaba, cuando uno llega a un lugar de trabajo de esta naturaleza, pues lo que tiene que hacer es absorber todo, y queda mucho para aprender, pero sin duda yo creo que una de las habilidades que también tenemos que desarrollar es precisamente esta habilidad, ¿no?, de poder hablar distintos idiomas dependiendo de con quién estemos dirigiéndonos. La parte de ser vigente está en diferentes sentidos, porque si tenemos que estar en constante aprendizaje, tenemos que estar en constante aprendizaje hacia nuestros espacios propios de especialización. Hay diferentes plataformas digitales que actualmente, por ejemplo, me han servido bastante por falta del tiempo de poder desplazarte a un centro de investigación o demás, el poder generar